Ahí estamos. Bueno, el tema sería patologización de las infancias. En realidad está pensado como en infancias, pero piénsenlo también para las adolescencias porque eh, nada, pasa lo mismo. Solo que, bueno, cuanto más temprano empieza, más grave puede llegar a ser. Bien, alguien que se ve cortado, ¿no? Ahí está. Bueno, la moda de clasificar. Las conductas de los niños son valoradas según parámetros de normalidad. Eh, Vamos a recapitular. Cuando se habla de patologización o medicalización de las infancias, a lo que va es, digamos, cuando un problema que no es necesariamente médico o psicológico es tratado desde la medicina o la psicología, ¿no? Del sistema médico hegemónico, por llamarle de alguna forma. Y en parte, digamos, de eso es esto de la moda de clasificar. Que, por cierto, vale la aclaración, no es algo que suceda solamente en, digamos, en la escuela, pero es el campo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Pero no es algo que ocurra en las escuelas, sino que es algo que ocurre en la sociedad y se mete a la escuela como todo. Em, Uno de los temas principales es que conductas que en otras épocas no eran pensadas como patológicas o no eran graves, sino como que simplemente, o sea, básicamente el hecho de que antes un chico revoltoso era un chico revoltoso y hoy es un chico con síndrome de atención dispersa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Son como esos nombres que se le han puesto a ciertas conductas que en otras épocas no fueron vistas como enfermedades, sino como conductas X. Actualmente lo que se ha, actualmente y hace por lo menos 2 décadas, lo que se ha dado es una multiplicación de los diagnósticos, es decir, ante la duda, un diagnóstico. Y a cada diagnóstico su tratamiento que en la mayoría de los casos está acompañado de una medicación. Porque si fuera simplemente el tratamiento en el sentido de, bueno, el chico va al psicólogo y habla, no sería tan grave. El problema es que en general se lo acompaña de medicación. Y decíamos que es cuanto más chiquitos son, más graves por el hecho de que no está desarrollado, digamos, no está finalizado el desarrollo del sistema neurológico. Entonces, muchas veces no es solo grave en el, digamos, por lo que acarrea a nivel subjetivo, sino que tampoco está bueno para nada, para el crecimiento del niño, ¿no? Eh, Esto, otra aclaración que vale, no es que estamos en contra de la medicación, que decimos no hay que medicar, porque no es así, digamos. A lo que vamos nosotras es a que, al hecho de que tiene que ser como, no la primera opción, digamos. O sea, no puede ser la primera opción enchufarle una pastilla a un chico para que no moleste, como dice acá, pastillas para niños difíciles. Esto está sacado de un diario. Es como cualquier chico que molesta un poco, su pastilla. Eso es lo que nosotras vamos a criticar hoy. Me parece interesante también, a modo de introductorio, después se desarrolla en el texto, que la pastilla, como decía Paz, cuando dice las implicaciones a nivel subjetivo y físico, es más o menos lo mismo, ¿no? Es como obturar al niño en su desarrollo, no solamente en cuestiones médico-clínicas de los órganos, de las neuronas y demás, que le estamos poniendo algo por demás, sino también el nombre, ¿no? El diagnóstico como etiqueta que obtura. Ahora lo vamos a seguir desarrollando a esto, pero siempre tenemos que tener muy en cuenta, yo trabajo con muchas escuelas y siempre la demanda de los directores es la misma, ¿no? Los docentes diagnostican de manera anticipada. Esto lo venimos viendo hace un par de clases también. Está muy socializado el nombre síndrome de hiperactividad con déficit o sin déficit de atención.
un montón de diagnósticos que no sabemos, bueno, nosotros sí como psicólogas sí, están en el DCM, pero ustedes como docentes no tienen por qué manejarlo y es recomendable que tampoco lo hagan, ¿no? Es muy fácil ponerle un nombre al chico que nos molesta a nosotros, pero trae consecuencias muy graves a nivel psicológico, porque le obturamos ese desarrollo, que ahora lo vamos a ver, y a nivel médico si llegan a indicarle una medicación. Ahora bien, dice, ¿qué problema genera la medicalización de las infancias? La creencia que cualquier conducta distinta a lo esperado puede ser normalizada. Estamos rondando siempre en lo mismo, ¿no? Cuando el dispositivo que el adulto constituyó y espera algo de los niños no se da de esa manera, entonces lo que se sale de la norma se pondera como patológico, ¿no? Lo que a los adultos nos molesta de los niños, entonces no decimos que es diferente o hay otra manera de tratarlo. Lo, lo subestimamos, ¿no? Decimos que ese niño tiene una patología. Después dice que el trastorno se convierte en el nombre del sujeto. Bueno, esto a nivel psicológico tiene consecuencias muy altas, como les decía. Ponerle un nombre, no es que tiene autismo. Él es autista, ¿no? Juancito es autista. ¿Se escucha mal? No lo puedo creer. A ver, para. Yo te escucho re bien. La tecnología ¿Ahora se escucha mejor? Yo te escucho bien. A ver si que capaz nos cuenten los demás. Yo El escucho como problema que es que creo que hace eco. Ah, capaz hago eco yo, me muteo yo. Ah, bueno. Espérenme. A ver. Ahí está, volvieron los peques a casa, así que me tengo que aislar. Por lo menos acústicamente. Bien, gracias Mariela. Esto de nombrar al sujeto por ese trastorno, estamos anulando nuevamente, como anticipaba hace un rato, no es que Juancito tiene autismo como un trastorno o un padecimiento que la persona tiene. La persona empieza a llamarse con el nombre del síntoma o con el trastorno. Otro de los problemas es que genera una falsa neutralidad. De esa manera no son cuestionables ni interrogables, ¿no? Decir, bueno, ¿posee esto? No nos estamos preguntando sobre el sujeto. Le estamos poniendo un nombre y listo. O sea, es como que no hay posibilidades de modificarlo. El problema está en el otro. Y por último, los diagnósticos se presentan como verdades reveladas. Esa hegemonía ese peso que tiene, me río porque hay unos stickers que dicen, no lo digo yo, lo dice el DCM. No sé si lo vieron. Yo como psicóloga, bueno, no hay... No, me pero los ayudo. quiero. Dale. Es la ardillita de Bob Esponja que dice, no lo digo yo, lo dice el DCM. ¿No? Esto de que todos los trastornos, todos los síntomas, si los buscamos en el DCM, todos tenemos un trastorno, ¿no? Para todo tenemos un nombre, no piensen que yo solamente soy la trastornada. Los invito a leer el DCM y les puedo asegurar que se van a encontrar. Y además van a encontrar una medicación que aminore esos síntomas, sin saber la etiología, más allá de que está especificada la etiología en cada uno de los trastornos. Algunos, y por lo general todos, tienen un montón de ítems y finalmente dice trastorno no especificado. Y ahí el que no se encontró en el DCM se va a encontrar en el no especificado, ¿no? Es un límite muy ambiguo que nos pone un trastorno a todos nosotros. Y lo dice el DCM, como decía, es la Biblia, ¿no? Profesionales estudiaron y determinaron que ese nene tiene el trastorno de tal. Todas estas condiciones hacen que estemos en una encerrona trágica, ¿no? Que vamos a seguir trabajando. Por las dudas de que no hayan leído todavía el texto, el DCM es un librito, digamos, una especie de vademecum. ¿Vieron que el vademecum es ese lugar donde están todos los medicamentos? Bueno, el DCM vendría a ser lo mismo, pero hecho o sea, pero que tiene como
un catálogo de enfermedades mentales. Es como si dijera, encontrate acá y te vas a encontrar, pero seguro, y en varios seguramente. Y, digamos, una de las características que vale la pena tener en cuenta es que está pagado, o sea, las personas que hacen el DCM son pagadas por las farmacéuticas de Estados Unidos. Entonces, a pesar de que se presenta como ateórico, tiene todo un contenido detrás. eh, bueno, nada, pues yo podría pasarme la vida hablando mal del DCM, pero vamos a cerrar. Y otra cosa que me estaba olvidando, vamos a contar un poco del capítulo de la serie, por si alguien no lo, para los que no lo pudieron ver, porque la verdad es que es muy claro cómo se muestra, digamos, esto que vamos a estar trabajando hoy. En el capítulo de la serie hay un nene que consulta, o sea, la mamá consulta al médico, al psicólogo, es en un hospital general, pero bueno, consultan con el psicólogo porque el nene se queda dormido, como que no se puede levantar a la mañana, y empiezan como a ver el neurólogo con el psicólogo, o psiquiatra es él, y van evaluando qué es lo que le pasa a este chico, ¿no? Es un nene chiquito, no sé, de edad escolar, será 7, 8 años. Entonces, bueno, van como escuchando a ver qué pasa. El nene casi no habla, o sea, no le cuenta casi nada al profesional. Y él lo que decide hacer, ya que el nene no le habla, es fijarse como en el historial que toma. Y tiene un arsenal medicamentoso, pero no se nombra como 5 pastillas, que encima se contraponen los efectos entre ellas. Esto es bastante común de escuchar encima también, no es que es solo ficción. Como que le dan una cosa para subirle el ánimo, otra para bajárselo, bueno, y al chico se le generan una serie de problemas. La serie se llama New Amsterdam. Y se le generan una serie de problemas, no solo a nivel psicológico, porque lo que dice el psicólogo es, este chico no me habla, porque está muerto, por decirlo de alguna manera, o sea, está como, no siente nada, digamos, que en un momento le pregunta a la mamá cuánto hace que tu hijo no sonríe, o sea, está como que existe nomás, pero no le pasa nada. Eh, y además le genera problemas a nivel orgánico, por ejemplo. Sí, dopado, podríamos decirle. Sí, muy técnico. Lo mío decirle muerto también muy técnico, pero bueno, no importa. O sea, como para que lo entiendan, no, es como que nada le afecta, está como desafectivizado, por decirlo más técnicamente. Y además le genera, por ejemplo, una diabetes, que es lo que hace que el chico se haga pis porque está muy medicado, bueno, bla. El punto al que nos interesa a nosotros es, hay una parte en la que llega, digamos, la psiquiatra de todas las escuelas públicas de Nueva York y le dice como si este chico no está medicado, porque lo que, digamos, lo que propone ahí el psicólogo es sacarle la medicación, toda, para ver qué le pasa, porque no sabe qué le pasa, porque el chico no le habla, porque está completamente en este estado en el que decíamos. Parece que hubo algún tipo de incidente en la escuela, pero el chico no habla de eso, no le cuenta al psicólogo y la mamá solo sabe que hubo alguna pelea en la escuela, pero no sabemos qué. Entonces ahí es donde interviene una psiquiatra, que es como si fuera una psiquiatra del ETAP, para pensarlo en nuestros términos, de las escuelas de Nueva York, las escuelas públicas de Nueva York. Entonces lo que les piden es que si el chico quiere seguir yendo a la escuela, tiene que estar medicado porque representa un problema para los demás. O sea, porque es una amenaza para la salud de los demás. Entonces, bueno, ahí se da toda y van, digamos, como a juicio contra el Estado, por decirlo de alguna manera, o sea, contra el sistema educativo para dirimir esto. Y ahí se muestra, digamos, como las posturas opuestas de el neurólogo y el psicólogo que quieren ofrecer otras respuestas, como para ver qué es lo que le está pasando al chico, y está la psiquiatra que dice que, bueno, esto, que el chico si no está medicado no puede ir a la escuela, y muestran un video en el cual el chico reacciona muy mal. Perdón, estoy escuchando ruidos de afuera de mi casa. Pasó el papero, me parece, o algo por el estilo. Em,
Y bueno, se muestran como esas dos versiones, muestran un video en el cual el chico reacciona muy mal y le pega a un compañerito. El punto que nos interesa a nosotros es esta exigencia de, si no está medicado no va a la escuela, como o sea, como única alternativa, digamos. O sea, nunca se, porque al final se termina sabiendo que el problema era que el nenito tenía a su papá que se había muerto y él se sentía culpable por esa muerte, o sea, él se había atribuido la culpa de eso, y el otro nenito con el que se pelea le dice, vos te tendrías que morir como tu papá. Y el pibito reacciona mal y le pega, le pega. Bueno, eso nunca se lo preguntan, digamos, era mucho más fácil que medicarlo hasta la nuca, como hacen. Entonces, lo muestra muy bien como las exigencias opuestas de, bueno, la escuela necesita que el chico funcione y que no genere problemas, cómo se puede estar al servicio de eso, digamos, como un, claro, porque en un momento el neurólogo le como que la chicanea y le dice como, no me gustaría estar en el lugar de la psiquiatra, pero medio que le dice como no te importa nada este chico, lo que te importa es como todas las escuelas, pero que a la vez dice esto de que en el trabajar para todas las escuelas se pierden los casos más personales, más especiales de cada personita. Bueno, me parecía como muy claro y ahora seguro voy a ir diciendo comentarios que estaría bueno si ustedes quieren decir algo también pueden aportar, pero yo sobre todo les contaba a los que no lo habían podido ver. Ahora sí, luego de esta breve reseña, otra pregunta es ¿dónde queda la subjetividad con esto, no? Todos los problemas del sujeto parecen reducirse a una dificultad en la neurotransmisión. De nuevo, esto no es algo que pase solo con las infancias o en las escuelas. No sé si les habrá pasado, pero yo me he encontrado más de una vez con profesionales de estos que les gusta mucho la televisión, hablando de cosas como, yo realmente una vez escuché hablar del amor en términos de reacciones químicas, o sea, a ese nivel, como explicaciones a nivel bueno, porque se libera serotonina, entonces eso es como cosas así como que a mí por lo menos me parecían como muy eh, forzadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y acá es donde se juntan un poco el neoliberalismo y el imperio del consumo, se juntan y generan la fetichización de los cuerpos e incluso podríamos decir de los sujetos. Fetichización en el sentido de convertir a algo en un objeto, ¿no? Eh, la sociedad actual además es muy exigente, esto ya lo hemos hablado, podemos pensar en miles de niños hiperescolarizados, no solamente que van a escuelas de doble turno o que no van a escuelas de doble turno, pero que van a la escuela, de ahí se van a fútbol, de fútbol se van a inglés, de que hay la exigencia de ser bueno en todo eso. Y esto tiene efectos, o sea, no es que los efectos son solamente sobre nosotros, los adultos que estamos estresados. Nos ha pasado, yo por lo menos he escuchado niños decir que están estresados, que suena muy gracioso porque uno, bueno, nada, se lo toma con humor para no, pero es raro, un niño estresado, y sí, si le exigimos más o menos lo mismo que los adultos, que nos exigimos a nosotros, ¿no? Los efectos de la sociedad actual serían la ruptura de los lazos sociales, la ansiedad, la dispersión y la depresión. Y para todo, una misma respuesta, las mágicas pastillas. Hay distintas, pero para todos los padecimientos hay alguna. Estoy siendo irónica por las dudas. Se me debe notar en la cara, pero por las dudas lo aviso. Esto es muy importante porque está bueno contextualizar, ¿no? Pensar en la pérdida de los valores que constituyen el nosotros, y esto me voy anticipando un poquito también para que vean que tiene relación el texto próximo. Si no hay un nosotros constituido en donde la persona puede apuntalar su identidad, es muy difícil que esa persona solita se constituya de manera firme, ¿no? Y lo que está anticipando este texto en relación al otro es justamente esto de que los lazos sociales están muy blanditos, no hay alguien que sostenga, que aloje, simplemente hay alguien que exige, ¿no? Que sea productivo, que ocupe su tiempo,
que responda al sistema, a un sistema que no tiene nada para darle, solamente exigirle un lineamiento y volvemos a la filmina anterior. Si se corre de esa normalidad, se acomoda con un buen golpe químico que es la pastilla, ¿no? Bien, nos invita a pensar algunos, ahora lo que sigue se llaman atajos, pero el atajo es como, nos invita a pensar algunos ítems, ¿no? Como para contextualizar y desnaturalizar esto que está pasando. Hizo la presentación, se hace la presentación de toda la realidad y lo que nos ofrece ahora es varios ítems que nos invitan a justamente a desarmar y a desnaturalizar para saber qué es lo que estamos haciendo cuando damos un diagnóstico. La primera es descontextualizar la niñez, ¿no? Las modificaciones histórico-culturales en lo familiar, que hay distintos padecimientos. Bien, es justamente esto, la sociedad, si se quiere, no tiene nada que ver, pero a modo nada que ver con esta asignatura, pero las sociedades previas a la sociedad del consumo, la sociedad del marketing, del consumismo, apuntaban a ser personas productivas para el sistema, ¿no? En esa cadena. Y domesticaban o disciplinaban los cuerpos y las mentes para que esa fuerza productiva, lo mejor que era la persona, aporte a un sistema que es un sistema que va funcionando, tiran todos para el mismo lado, ¿no? Hoy en día cada uno tira para su propio deseo, ¿no? Y ahí es cuando nos perdemos en las individualidades que cuando surge una urgencia no tenemos desde dónde apuntalar nuestra identidad porque no hay nadie alrededor. Si cada uno consumió el objeto de deseo que quería, sin importar lo que le pasaba al otro, o empezamos a regirnos desde una lógica del consumo y no desde una lógica de los derechos humanos, cuando uno cae no tiene a dónde apuntalarse, ¿no? Esa es la sociedad actual y la sociedad anterior apuntaba al todos tirando hacia el mismo lugar que era en pos de la sociedad. En ese momento los principios, los valores estaban como bien instituidos, habían pilares bien fuertes que definían a la sociedad y se filtraban a través de las familias, ¿no? Hoy lo que está pasando es justamente desorganización, precariedad, exigencia de eficiencia. Son esas cosas que van como corroyendo, no sé cómo se dice, cómo se conjuga, no tenemos ni idea. Se corroen esos principios que nos mantienen unidos, ¿no? El nexo que nos unía antes ya no está más. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No son los niños que son acompañados por una sociedad consolidada, son niños de una sociedad que no sabe para dónde salir. Entonces los modos de subjetivación, insisto, son la desorganización, la precariedad y la exigencia de eficiencia. Hay una gran presión entonces en los niños que lo dispersa, los excita, los aplasta y desorganiza, ¿no? En vez de darles un lineamiento de cómo ir constituyéndose, los presionamos y no saben para dónde salir. La próxima es la chiquitita. ¿Cómo se relaciona el malestar infantil con la crisis de autoridad adulta? ¿No? Acá también nos invita a pensar un poco el texto próximo, ¿no? Sabemos que estamos todos en crisis, ¿no? Pero vamos a ver en el próximo que no es lo mismo un adulto en crisis que un niño en crisis, porque ambos estamos vulnerables, pero el niño por su condición de estar en constitución está aún más vulnerable. Bien. Un pequeño comentario sobre los atajos. A lo que se refiere Bassen es sobre todo como que son atajos o caminitos que toman, digamos, que permiten esto, objetivar como a los niños o a los adolescentes y tratarlos como esto, como un objeto. Entonces, claro, si no se pone en contexto todo esto que acaba de hacer Nati, ¿no? Entonces decirnos, bueno, veníamos de una sociedad así, hoy la sociedad es así. Y por eso tenemos los chicos que tenemos. Si se puede, o sea, si uno se olvida y dice como, no, bueno, no pasó nada acá, los chicos viven en el medio, flotan
en el contexto y nada de lo que pasa en el contexto les influye, es mucho más fácil, porque vos ves ahí un chico desorganizado y pum, lo medicás. No preguntás mucho como por, ¿tendrá algo que ver con esto, con la crisis de autoridad que tenemos los adultos? No, bueno, enchufarle una pastilla. Son formas bastante usadas de no hacernos cargo, digamos, los adultos, del malestar de nuestros niños y nuestras adolescencias. Otro de esos atajos es las clasificaciones neutralmente tecnocráticas, neutralmente de que algo supuestamente neutral, vieron que están las comillas, y tecnocrático en el sentido como esto de como una sociedad de especialistas. Todos, hay especialistas en todo y todo está como muy disgregado. Nos habla acá Bassen, que es un psicoanalista argentino, de una demanda de rendimiento que o sea, opera en la sociedad, en toda la sociedad, pero que además impacta en el ámbito escolar. Y que empiezan a escucharse los pedidos de que ese chico, como decía Nati, el autista, porque deja de ser Pedro para ser el autista o el ADD, como se ven, hay un ejemplo en el texto, que es una mamá que dice, ya sé lo que tiene, creo que es Ignacio el nombre que está ahí, ya sé lo que tiene Ignacio, es ADD, es, fin. O sea, cuando hay un es, algo que tiene que ver con el ser, se cierran un montón de preguntas. Es como, listo, tiene esto. Bueno, entonces se empieza a pedir como que, bueno, que este sea medicado. Y acá aparece la técnica encantadora, con estas respuestas que además como son neutrales, no hay que preguntarse mucho de dónde vienen, bueno, llegan, medican y bárbaro, nos quedamos todos tranquilos con esto. Entonces, lo que nos dice acá el autor es que son padecimientos que son muy diversos y que se abordan de esta forma, desde la tecnocracia, de una forma autoritaria y mercantil. Autoritaria porque, bueno, muchas veces ni siquiera se los escucha a los niños, y mercantil porque está ligado, digamos, a ciertos intereses económicos, el hecho de las medicaciones. O sea, no es casual que un médico recete el medicamento A o el medicamento B. Probablemente tenga un contrato o algún tipo de arreglo con la empresa A que si le receta no sé cuántos de estos por año le dan un no sé qué. O sea, como que hay un arreglo ahí que a veces está implícito y uno lo desconoce, ¿no? Y otra cosa que es bastante importante, que esto se ve también en el capítulo, los adultos vamos perdiendo sensibilidad. En vez de pensar qué le pasa, pensamos qué tiene. En la serie, o sea, en el capítulo ese se ve bastante bien. Nadie le pregunta al nene qué le pasó, por qué reaccionó de esa manera, eh, si le está pasando algo en la casa, si qué le dijo el nene que le despertó esa ira. No, ante la duda, medicación. Esta es la violencia simbólica que nos suele pasar cuando hay una asimetría, ¿no? Hablábamos de qué importante es la palabra del adulto, primero de mamá, papá o el que ejerce los cuidados, y en segundo lugar, pero no menos importante, la palabra del docente. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se mira, ¿no? Bien, el tercer atajo es la construcción de entidades biogenéticas. Volvemos a lo que decía Paz de este manual diagnóstico de salud mental. Si un diagnóstico sirve para empezar a preguntarle primero al sujeto qué es lo que tiene, si esas manifestaciones responden a una historia que se puede modificar o si realmente es un punto de inicio, ¿no? Me parece que esa es la diferencia. Dice, el diagnóstico ilumina o oscurece, perdón. Si ilumina es un punto de partida que me habilita a mí a preguntar por ese sujeto en particular. Y oscurece cuando el diagnóstico sirve de etiqueta y frena toda posibilidad de pregunta por ese niño en particular nuevamente, ¿no? Esto que decían de la psiquiatra, si tiene muchos casos no puede abarcar la subjetividad. Bueno, malas noticias, porque la
La ciencia sí se especializa por la subjetividad, justamente. ¿Por qué le pasa a ese niño en particular? Podemos tener a dos niños con la misma sintomatología, y etiologías, o sea, raíces u orígenes de esos síntomas totalmente distintos. Pero si los ponderamos con ese síntoma y encima nombramos con ese síntoma, no el nombre del niño, no nos vamos a preguntar nada, no hay posibilidad de hacer nada. Tapamos la pregunta y tapamos la posibilidad de desarrollo y recuperación de ese niño. Ahora, si el diagnóstico nos permite, si existe realmente ese diagnóstico en principio y hay una medicalización que realmente es efectiva, tiene que formar parte de un tratamiento integral, no solamente callamos el síntoma y a otra cosa mariposa. La persona la está pasando mal porque por lo general cuando uno se síntoma genera desadaptación en el mundo externo. Entonces, que la pastilla sirva para reducir los síntomas y que el niño pueda adaptarse de una mejor manera y que pueda empezar a hablar de lo que le pasa, ¿no? De un modo más claro, no tan alterado, no tan sintomático, ¿no? Bueno, dice la búsqueda de las causas de todo suceso humano en lo orgánico. Esto ya lo veníamos hablando también de todo tiene una explicación, esto de las bases químicas del amor, ¿no? Es algo similar al reduccionismo que hablábamos, ¿se acuerdan? De la psicología aplicada al campo de la educación, que no se puede hacer de manera cruda. Esto es lo mismo. No podemos apelar solamente a lo orgánico porque la persona es integral. Además, es un cuerpo biológico con neurotransmisores, hormonas y demás. Es un ser social, con pensamiento, con procesos psíquicos específicos. Entonces, buscar la causa de todo suceso humano en lo orgánico es algo que también reproducen los medios de comunicación, como bien decía Paz. Eh, Habla de una fiebre bioreduccionista, ¿no? El aplicacionismo o el reduccionismo que se aplica para la psicología en el aula, que no se puede hacer, tampoco lo podemos hacer ante un padecimiento o un malestar de un niño, ¿no? No todo es biológico. Bien, entonces con respecto a lo que oscurece, dice, cuando se reduce el sujeto al trastorno, se intenta borrar el malestar, ¿no? Todo bien, o sea, funciona el niño, pero funciona en el sistema y en el aula del adulto, con lo que el adulto pretende. Pero no le estamos dando la posibilidad a ese niño de constituirse de manera saludable y adaptada. Sí, ¿a quién le sirve al final, no? Correcto. Bueno, el cuarto atajo sería la medicalización de la infancia. Esto es más o menos todo lo que ya venimos diciendo, ¿no? Pero bueno, los psicofármacos están muy presentes en nuestra cotidianidad. También es cierto que vivimos en una sociedad muy medicada, entonces o sea, si los padres de esos niños están acostumbrados a irse a dormir con un ribotril y les parece sumamente normal, está sumamente naturalizado, no digo quién lo necesita, porque en un montón de ocasiones podrá ser necesario. El tema es que se toman, o sea, se utilizan los psicofármacos muchas veces, más veces de las que serían necesarias, ¿no? Entonces, si todo eso está naturalizado, de nuevo, cuando toque medicar a un niño, bueno, es natural esto. Esto es así, ahora las cosas se resuelven así. Entonces, lo que nos invita es a reflexionar y a sostener una postura crítica. Y acá nos vuelve a hablar del importantísimo rol que jugamos los docentes como mediadores de cultura. Ya que, a ver, si nosotros somos quienes denunciamos esta situación y decimos, ay, no, la verdad que con este chico no se puede hacer nada, llévenlo a un psiquiatra y hasta tanto no resuelva esto, no me lo traigas a la escuela. Yo he escuchado casos, chicos, de niños que los medicaban de lunes a viernes. O sea, ese nivel de obscenidad, ¿entienden? O sea, como, ¿y qué? Y entonces, ¿qué le pasa? El sábado y domingo no le pasa eso. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De la escuela o del chico? Si en otros lugares funciona bien sin la medicación. Además de que es un desastre porque las medicaciones
los psicofármacos no es que se toman un día y hacen efecto ahí, tienen como, pero bueno, o sea, es un desastre por donde se mire, pero sobre todo es interesante para pensar de quién es el problema. Sí que en la casa puede estar sin la medicación y está todo bien, por lo menos hace ruido. Ahí está, casi empiezo a hablar muteada nuevamente, por decimocuarta vez en lo que va. El quinto y último atajo es la masificación de la discapacidad, ¿no? Dice el manual de CM, es la puerta de entrada de prestaciones médicas y psicológicas. Y acá nos encontramos que me reinteresó porque es una muy buena forma de ver cómo, como un beneficio, entre comillas, puede traer un perjuicio a nivel subjetivo. Dice que antes del 2001 los profesionales de la salud eran muy cautelosos en poner estas etiquetas que o sea, eran más prudentes y más conscientes de lo que significaba darle un nombre a un trastorno y adjudicárselo a una persona. Pero después del 2001 se intentó favorecer el acceso a prestaciones, ¿no? Para llegar a algún programa o algunos beneficios de las personas o también al acceso a determinada medicación, se pide el certificado de discapacidad, ¿no? Que es todo un proceso burocrático donde interviene una junta, no sé si se llama junta de discapacidad, no disciplinaria, una junta de discapacidad donde emiten ese certificado de discapacidad. ¿Qué quiere decir? Para que la persona tenga acceso a los derechos de la salud, piden como condición que se le ponga un nombre a ese trastorno. Entonces, como condición de acceso, terminan con una etiqueta en la frente de un trastorno. Sin ir más lejos, la maestra integradora, que es algo que se ve, o sea, la MAI o en primaria, la TAE, que es TAE, ¿De apoyo técnica de educativo? apoyo educativo, creo que es, para esas dos, digamos, docentes de apoyo o como fuere, se necesita el famoso carnet de discapacidad. O sea, muchas veces, si no estás bajo lo que se escucha mucho cuando uno trabaja en ETAP, es, no, este está bajo la 36 no sé cuánto, es el numerito de la ley que rige esto, ¿no? Entonces, es como que ahí está lo que dice Nati, el costo-beneficio, como ciertos beneficios de nuevo, a veces parecemos medio pesadas en aclarar estas cosas, pero no es que estamos en contra de el certificado de discapacidad o no estamos en contra de los medicamentos, estamos en contra del abuso de esas cuestiones. O sea, siempre que sea necesario está buenísimo. El problema es que muchas veces estaría bueno tal vez que el sistema no fuera tan burocrático y que se pudiera tener una MAI, porque hay un montón de chicos que no tienen una discapacidad, que simplemente tienen alguna dificultad y les ayudaría muchísimo sin tener que a veces pagar el costo subjetivo que implica eh, tener una discapacidad, sobre todo cuando no la tienen. Ponerle Si un la nombre tienen, la en tienen. realidad. ¿Cómo? Ponerle un nombre, porque en realidad la conducta del niño es la conducta del niño. El problema es cuando lo mencionamos con el nombre de un trastorno, ¿no? Ni hablar cuando mencionamos al niño con el nombre de un trastorno. Pero ya con el solo hecho de decir tenés tal cosa cuando en realidad no lo tiene, es como condicionarle su constitución, su identidad, ¿sí? Y si el sistema te dice, bueno, hasta tanto no tengas un nombre de la patología que posees, no tenés el acceso a un dispositivo que necesitas, por las solas características de la persona, como dice Paz, tiene dificultades para, bueno, generamos un andamiaje, como le es una MAI, una TAE, pero no, te exigen primero darle una identidad a tu conducta, que es simplemente una conducta, que puede responder a todo un sistema de, de motivos. Y finalmente, la pregunta que decía Paz, que articula con el próximo texto, es ¿cómo afecta todo esto al ejercicio de la práctica docente? ¿No? ¿Para qué piensan que todo esto está plasmado en esta clase número 8?
Bien, voy a interrumpir porque tengo que compartir otra pestaña. Si alguien quiere hacer algún comentario específicamente de esto, es el momento. Perdón, estaba retando a mi gata. Rita, está comiendo unas plantas. Em, si no, pasamos directamente a el otro presi. Quien desee decir algo, hable ahora o calle para siempre. Ah. No, Puede ser, capaz después puede volver. piensan algo después del otro y también lo pueden decir, obviamente. Acá. Bien. El otro presi es, ¿ya lo están viendo? Sí, Zoe. Sí, sí, está bien. Bien. Bueno, es basado en el texto de Perla Selmanovich contra el desamparo, que ya en el título está, La está, idea. es como bien contundente el título. Eh, y bueno, la idea es que podamos arrancar pensando un poco qué es lo que escuchamos en los medios y en los discursos dominantes sobre las adolescencias. Entonces acá recopilamos un par de noticias, de títulos de noticias sobre adolescentes, ¿no? Detienen a la chica que apuñaló a una alumna dentro de un colegio y se jactó de la agresión en redes sociales. El embarazo adolescente cuesta al país 32 millones de pesos anuales. Homicidio y violación en Puerto Deseado. Un adolescente confesó su participación. Campañas publicitarias. Menores hipersexualizadas que causan polémica. ¿Qué se les ocurre que tienen en común todas estas noticias, ¿no? Estos titulares. ¿Qué encuentran? ¿Qué los relacionan? Ahora es cuando hablan ustedes. Es el momento en el que ustedes participan de la clase. Es como que generalizan el concepto adolescente para un problema. Bien. Alguien dice acá en el chat, son jóvenes, las conductas adolescentes culpabilizan al adolescente como problemático. Bien. Bien, era justamente lo que queríamos que vieran. No, sobre todo es interesante para reflexionar porque hay como una ambivalencia, ¿no? Por un lado, estamos en una época de la cultura de la juventud. Todo lo que no es joven o lo que no es de joven está mal, es bajón, es viejo. O sea, hay que ser joven, bellos, eh, y flacos y hegemónicos toda la vida y hacer lo posible para coincidir con esos cánones de belleza y estereotipos, digamos, que hay hoy. Pero a la vez, todo lo que se dice de las adolescencias y las juventudes es bastante terrible. O sea, siempre, bueno, ni hablar de ahora con la cuarentena, ¿no? Que en la cuarentena los jóvenes. Después vemos asados de 40 personas de 40 años que, o sea, pero siempre se les da a las adolescencias y a los jóvenes como esto, sin pensar en qué tiene que ver con la crisis de autoridad de los adultos, qué tiene que ver, digamos, con los adultos de hoy y de ayer. Primero se los nombra como culpables, como algo en negativo, ¿no? Los adolescentes como un desastre total. Y no se preguntan esto que dice Paz, que sale en un repollo. Un adolescente es producto de una sociedad X, que se constituye en redes, apuntalados en un nosotros. Tal cual. Eh, Acá Lorena dice que hay que ver si ya maduraron los de 40. Está bien, pero en los titulares dice adolescentes, no dice adultos infantilizados hacen una fiesta y rompen la cuarentena. Dice jóvenes, 300 jóvenes, no sé, como muy así como de impacto. Eh, Mariela nos dice también, son los jóvenes que no se cuidan y transmiten el virus. O sea, con la pandemia también.
se los usa como carne de cañón todo el tiempo. Frases como la juventud está perdida o Tal cual, eso también, la juventud está perdida, jóvenes eran los de antes, toda esa romantización de la juventud de los 70, por ejemplo, como, yo todavía no, trabajaba, estudiaba y tenía 5 hijos, sí, 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 y vos tenés un gato. sí, sí, el yo a tu edad también. Es como que focalizan a los adolescentes como los principales causantes de todo lo que sucede en la sociedad. Tal cual. Y falta esta pregunta crítica por el qué hicimos para tener esas. Si fueran tan nefastas como se dice en los medios, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos los adultos? ¿Qué hicimos Sí, somos los que nosotros? acompañamos en la socialización. Claro. Somos los referentes retomemos la clase anterior, ¿no? El adulto referente o la adulto referente frente a la constitución de esa persona. Si desde que nacemos como un cacho de carne hasta que nos empezamos a sociabilizar, ¿no? Se ríe el paso. Arranco y... eh, somos los que ya tenemos institucionalizados o adquiridas las significaciones de la sociedad, cómo manejarnos y demás, y tenemos que posicionarnos como pilar. Si esto falla, nos tenemos que preguntar qué responsabilidad tenemos y qué tipo de vínculos estamos haciendo con los otros. Algo en el texto anterior se anticipó, ¿no? Esta falta de un nosotros constituido, de que cada uno tira para su lado, de que son simplemente exigencias y ningún abrazo, ¿no? Puros castigos, puras exigencias y nunca que lo estás haciendo bien, viene bien por ese lado o nada. O por otro lado, lo contrario, ¿no? De ofrecer como ofrecerle todo al chico y no poner nunca el límite. Digamos, es muy interesante para trabajar todo lo que tiene que ver con autoridad, que no tiene por qué ser autoritarismo. Eso lo trabaja bastante la autora. Los jóvenes de hoy no aceptan, bueno, lo hablamos la clase pasada en realidad, los jóvenes de hoy no aceptan a alguien que es autoridad porque es autoridad y punto, y queda ahí. No, están pidiendo otras cosas. Por eso la autora o sea, el título que le pusimos a este presi es ¿qué tenemos los adultos para ofrecer hoy? Sobre todo los adultos que estamos en las escuelas. Ella, el texto se llama Contra el desamparo, y nos habla no solo del desamparo, del hambre y la violencia, digamos, de las cuestiones que tienen más que ver tal vez en relación al hambre, con la faltas a nivel económico. No, no se refiere solo a eso, sino a esto que mencionaba Nati digamos, de la sociedad posmoderna o hipermoderna, distintos autores le llaman de diferentes maneras, pero que tiene que ver con el debilitamiento de ideales y creencias y esta situación de que en las adolescencias suelen estar como bastante perdidos los chicos en ese momento de la vida, están como buscando una nueva identidad y que tendrá que ver con, digamos, con esa infancia que atravesó y demás, pero sobre todo están en constitución, entonces están buscando de qué agarrarse, por eso se ve mucho en la época digamos, de las adolescencias, eh, esto de pertenecer a, bueno, los que escuchan trap hoy, no, los que escuchan, los que ven anime y les gusta el K-pop, ponele. O sea, como que tienen la necesidad de armar ciertos grupos porque ellos están buscando un poco de quiénes son. Y también el desamparo en la fragilidad y la inconsistencia, digamos, de los vínculos. Entonces, lo que nos dice Perla Selmanovich es, bueno, los adultos tenemos que tener la capacidad de ofrecer un velo o una pantalla. Un velo en el sentido como eh, como algo que pueda poner una cierta distancia que va a ser necesaria, digamos, una distancia con los hechos, ¿no? O sea, no, ahí ella da un ejemplo de la película La vida es bella, pero pensémoslo en el sentido como de esto, de poder entender que ellos están pasando por, o sea, si el mundo es difícil para todos hoy,
para los adolescentes probablemente lo sea más, y seguramente lo es más. Son más vulnerables que nosotros. Entonces, no se nos tiene que pasar eso y decir como, bueno, ya está, como somos todos vulnerables, ya fue, me da igual. No. Ahí, lo veo bien. Bien. Dice, esto yo llamaría también hay que amortiguar la realidad, ¿no? Porque la realidad en cruda sería una realidad biológica, ¿no? Y sabemos que el niño no se enfrenta con una realidad biológica, se enfrenta con una incapacidad o una dificultad en términos de deficiencia, porque no tiene un sistema de representación que le permita ver e interpretar lo que está pasando, ¿no? Entonces el adulto tiene que interpretar por él y ofrecerle estas formas de percibir ciertas cosas, hechos reales, a través de explicaciones más humanizadas, más amortiguadas. Esto de la vida es bella me pareció un fantástico, ¿no? Como el papá le permite nuevamente, uso mucho la palabra adaptación porque para eso hablamos del sistema cognitivo y también simbólico, ¿no? A través de un juego le permite al niño armarse de herramientas para responder de manera favorable. Me acuerdo también cómo jugaban que no se prohibía el ingreso a judíos a determinados locales, ¿no? Y el papá le decía que habían otros locales que no le permitían entrar perros u otros animales medios raros, ¿no? Y a través del humor el chico podía entender que, bueno, en ese local no le permitían, pero no le decía que los estaban matando, que eran inferiores, no era necesario, ¿no? Era real, pero lo necesario era simplemente que interprete las reglas del juego. Lo mismo ocurre con todos los aspectos de la vida y no necesitamos ser ni judíos ni que nos exterminen. Necesitamos que alguien nos explique, cuando somos niños, cómo enfrentar de la mejor manera esa realidad en crudo. Ahora bien, somos los adultos los que tenemos que ofrecerle a estos niños en desamparo, ¿no? Simbólico, y propone mantener la diferencia generacional, pero no en un exceso, ¿no? Habla, como decía Paz, sin omnipotencias ni autoritarismos. Esta asimetría, si se pasa de mambo, no podemos tener una cierta empatía para con estos niños y pensar que nosotros también los fuimos y que están en condiciones de desvalimiento. Si nos separamos demasiado, los vemos por sobre nuestros hombros, ¿no? Como si fuesen inferiores. Pero bueno, son personas que están en constitución. El rol estratégico, dice entonces, es que seamos mediadores de la realidad, como recién les decía, y ofrecer referencias. Algunos tips para afrontar a mis niños, por ejemplo, les voy a contar un secreto, o sea, como que nadie lo sabe, ¿no? Es un pequeño tip para enfrentar cuestiones desde la vida cotidiana o a cuestiones vinculares, ¿no? Ofrecerles pequeños tips que los pueden usar después en otro momento y en otra situación, ¿no? Pero que quedan de la mano de este adulto que ya pasó por esas instancias, ya tiene algunos aprendizajes y tiene algo para ofrecer a esa personita en constitución que se lo puede llevar para siempre. Acá, porque este texto habla de dos cuestiones en realidad. Habla de cómo posicionarnos como docentes o adultos frente a los niños, que es una pantalla, y cómo posicionarnos con los adolescentes, ¿no? Tenemos en un principio a los niños que están en constitución, que no saben cómo, y por ende dependen de los adultos, y en otra instancia tenemos a los jóvenes, a los adolescentes. La instancia del adolescente consiste en dejar de depender del adulto, o por lo menos en menor medida depender, nunca dejamos de depender de otras personas, por más adultos o maduros que seamos. Dejan de depender del discurso del adulto y empiezan a ensayar los suyos propios. Se tienen que sacar, hay una autora que habla de sacarse el plumaje infantil y empezar a constituir las propias plumas, ¿no? Entonces ellos tienen que saber, nosotros como adultos, perdón, tenemos que reconocer a los niños como personas en formación
y a los adolescentes como personas que están probando su identidad adulta. Y en eso hay ensayos y errores. Por lo general errores. No, mentira, volví a caer en el estigma. Tenemos que saber que son personas que no son niños y están en la prueba de ser adultos. ¿Cómo van a egresar hacia la adultez para constituir su identidad, ¿no? Entonces, propone sostener a los jóvenes en el proyecto de vida. Ellos no es que tienen un futuro incierto, empiezan a partir de la identidad que le vienen otorgando los adultos que lo cuidaron y en articulación con sus pares, qué tipo de persona quieren ser, ¿no? A veces se ponen rebeldes, a veces se ponen bohemios, a veces emo, a veces floggers, que muchos de nosotras pasamos, o no, soy la única que he pasado por esa Instagram, bien, no soy la única, me siento mejor. Pero bueno, son tribus Solo que espero que nunca se hagan virales esas imágenes. No, me van a negalo, carpetear si no. negalo todo, Paz. Tenía un amigo abogado, negá todo, vos negá todo, no soy yo. Bien, entonces tenemos que sostener a estos jóvenes en ese proyecto de vida, reconocerlos como personas, queda grabado, no, pero no las imágenes, las imágenes de esas épocas no quedaron grabadas, explotaron. Bien, y pararnos de otra manera frente a las adolescencias, no como sancionándola, habrá que buscarlas, ojo con los hackers, Paz, te quieren hackear las fotos de bloggers. Siempre hay archivos. Uy, eso es Se están amenaza, me poniendo dice. re picantes ustedes, ojo, ojo que desaprueban si se ponen a buscar mucho. Demasiada confianza. Bueno, Estaba pero es forma. ensayando, estaba viendo. Exactamente. Hay que pararse así, como es una broma, sí, sí. Ya a esta altura nos conocemos todos. Mira. Bueno, hay que pararnos de otra manera frente a las adolescencias, pararnos no eh, como sancionadoras, eh, sino como comprensión. Saber que esas personas están ensayando una identidad y que no se van a constituir de manera eterna de esa manera, sino que es una instancia de aprendizaje. No quiero spoilear, no digo nada por las dudas. Pasemos a la próxima, pero tengo miedo de... Sí, se me ocurría de esto del ensayo, ahí se me ocurría a mí, no, me acordaba algo que dice Perla en el texto. Ella habla, por ejemplo, de estas etiquetas que se les ponen a los jóvenes, las adolescentes, por ejemplo. No, esta chica es la del embarazo adolescente, el drogadicto, la anoréxica. Esas cosas, en vez de sancionar con esas palabras, pensar esto, están ensayando, no tienen ni idea, están viendo, o sea, hoy está esto, hoy es flogger, mañana capaz que es rolinga o que se mete con unos amigos que escuchan trap y se va por esa onda, o sea, tener en cuenta esto, es un proceso de cambio y están ensayando. Me parece que esa es una punta como bastante interesante para no olvidársela, para cuando estén ahí en el aula, tratar de lidiar, porque como digo siempre, uno no deja de pensar lo que piensa en la vida cotidiana, o sea, si yo tengo, no sé, si no me cae bien cierto tipo de gente, capaz no me caiga bien en el aula, y yo no voy a dejar de tener esas percepciones que tengo sobre la realidad y sobre algunas personas. Pero no por eso me tengo que olvidar que están ensayando, o sea, tenerlo ahí como un recordatorio. Hablaba alguien, no llegué a leer el nombre, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Qué pasa en realidad en la adolescencia? Surgen muchos cambios, muchos duelos y arranca Sí, con una tal cual. cuestión hormonal, ¿sí? Pero comienza a transformar esa cuestión, esa vorágine o esa exacerbación hormonal requiere de que la psique de la persona empiece a pensar sobre esto que le pasa, ¿no? Empiece a tener una necesidad también de duelar a sus padres, porque ya no necesita que le digan quién es, qué está Claro. haciendo y etcétera. Necesita hacerse los propios. Y también los vínculos empiezan a constituirse por fuera de la familia. Es la primera vez que estas personas están solitos o solitas frente a una situación sin sus papás, ¿no? Empezamos a constituir relaciones de amistades más íntimas, empezamos a identificarnos, generar
identificaciones con otras personas que no tienen nada que ver con lo que nos dijeron mamá y papá, y también empieza la cuestión de la sexualidad, ¿no? La intimidad, constituir pareja, salir de la familia, ¿no? La exogamia. Son un montón de cosas a nivel biológico, psicológico y también social. Entonces, Claro, y ahí muchísimo de también qué pensar. están muy empapados de la época. Eh, Hoy por hoy, capaz en un aula hay un montón de chicos que están probando, no sé, como que se llaman a sí mismos bisexuales. Habrá algunos que lo sean y habrá otros que están transitando ese momento, que están probando, porque no saben qué les gusta. Entonces están pasando por ese tiempo, eh, que ahí es donde digo que tiene mucho que ver con la época, porque hoy por hoy está todo eso mucho más revolucionado, digamos, hay más apertura, en algunos casos, en otros no, pero está cerca, digamos, el tomar, bueno, soy esto, soy aquello. Y pasa también, o sea, y la sexualidad no queda de lado, digamos, eso también, hay ciertas búsquedas que no necesariamente va a ser lo que quede, digamos, como las elecciones de objeto que vaya a ser el chico el resto de su vida. Tal vez sí, tal vez no. Bien. Y acá siempre tratamos de buscar autores que además de contarnos una realidad bastante terrible, nos digan más o menos por dónde podemos salir, o en el mejor de los casos, pero cómo, más o menos cómo poder pensar en alguna alternativa, ¿no? Y lo que nos propone Selmanovich es sostener la apuesta, es decir, tenemos que pensar que la escuela está en un contexto complejo y que las vulnerabilidades, o sea, y dentro de eso hay tres como patas que ella nos da para seguir pensando. Una es esto, las vulnerabilidades son diferentes. Más allá de que estemos expuestos a situaciones hostiles todos en relación a esto de la dificultad en los lazos, la fragilidad de los vínculos, la falta de ideales, también nos afecta a los adultos. Pero si nos afecta a nosotros, ¿cómo les afectará a los más chicos? Tanto a los niños y sobre todo a los adolescentes. O sea, no nos tenemos que olvidar de esto. Y esto va relacionado con la dos, que están los jóvenes más expuestos a las crisis, y de ahí evitar la culpabilización. No olvidarnos de esto, que es un ensayo y que muchas veces no encuentran en nosotros los adultos esas respuestas que el punto es que antes había como, antes en la modernidad, por ejemplo, había ciertas respuestas, ciertos ideales, y en todo caso los chicos se podían pelear con esos ideales. Ahora muchas veces no tienen contra qué pelear porque los adultos estamos como más, nosotros también más endebles. Y ella lo que nos dice acá es tiempos que convocan a mayor responsabilidad. Eh, y dice, tenemos algo para dar. Acá me hace acordar a algo que no tiene estrictamente que ver con esto, pero hay un analista de niños que nos habla de, digamos, que para atender a un paciente uno tiene que preguntarse si lo puede ver en un lugar mejor. Si se lo imagina en otro lugar, llega con un X problema. Si uno se lo imagina en un lugar mejor, ya ahí hay una posibilidad. Y acá es un poco eso. Es decir, bueno, yo tengo esto para dar. El mundo se cae a pedazos. Todo bien, es verdad. Pero tenemos esto. Esa oferta va a tener algún efecto en los chicos. No en todos. No es que con esto, listo, ya está, tienen todo solucionado, se leen a Selmanovich, entran al aula, garantía de éxito. No, obviamente no es así. Pero, bueno, por lo menos es pensar en alternativas que sean un poco más esperanzadoras. Ahora sí. Y entonces a todo esto, ante semejante panorama, ¿no? Nosotros como adultos estamos vulnerados porque la constitución de la sociedad nos desampara. Los niños están en constitución y son aún más vulnerables. Los jóvenes ya por definición están en crisis y encima están en vías de constitución en una sociedad que también está en crisis, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer, no? Y dice, se trata de ofrecer como adultos una misma apuesta, encarnar para los alumnos un otro disponible. Nuevamente, y bueno, dice, cuestionar, dar lugar a la palabra, ser un referente,
preguntar y preguntarse, alojar las diferencias, funciones subjetivantes, ¿no? Está hablando de una distancia óptima, está diciendo que más allá de que todos vivamos en esta sociedad que nos deja vulnerables a esta constitución y un apuntalamiento fortalecido, no podemos dejar de ver que si nosotros somos vulnerables, a ellos, ¿qué les queda? Por su misma condición son vulnerables. Entonces, conservar esta simetría para no dejar de ver que no estamos en igualdad de condiciones, estamos un poco mejor y debemos ser los referentes para gobernarlo, conservar esa distancia, pero no perder la empatía. Esto de preguntar y preguntarse me recordaba a lo del diagnóstico que hablábamos del texto anterior, ¿no? Eh, ante una determinada conducta, preguntar qué le pasa a ese personaje, no, a esa persona en particular. ¿Qué lo lleva a? Y esto era lo que no quería spoilear, que no ha aparecido en las filminas, así que lo digo. En un momento hablaba de cómo llegarle a ese adolescente. Y no lo dice con estas palabras, pero es más o menos seguirle el mismo juego de la identificación que está encarnando en ese momento. No es decirle que es una ridiculez lo que está haciendo, sino que desde ese lugar, desde ese personaje o desde esa identidad que está probando, el adulto tiene la capacidad de percibirlo. Entonces, no bloquearle el juego, porque se puede enojar, frustrar, sino identificarlo como tal y hacer las intervenciones desde ese lugar, ¿no? Dar lugar a la palabra, también que sepan que tienen derecho a la escucha, ¿no? Que no es que el adulto es el único que tiene la palabra, ¿no? Que vale. Alojar las diferencias, esto ya lo hablamos, y ser un referente. Funciones subjetivantes, esto me parece la clave de todo, ¿no? Los niños y adolescentes son sujetos en constitución, pero son sujetos primero y antes que nada. Entonces, verlos desde ahí, escucharlos desde ahí e intervenir desde ahí, donde primero está el sujeto y nosotros como guías. Bien, bueno, hemos terminado. Bueno, ¿qué les parece? ¿Quieren que hagamos como venimos haciendo todas las clases, que revisemos las guías, o prefieren que eso lo dejemos para la próxima clase, que ya que tenemos que hacer repaso, me imagino que por lo menos lo que salió es que quieren tenerla y que quieren el repaso? Bueno, cuéntenos eso, así, bueno, tomamos una decisión. Voy a dejar de grabar porque en cualquier caso, igual después tengo que volver a grabar.